Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima yuca con patita de cerdo, la cual tiene mucho colágeno. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí en este tazón tengo 3,5 libras de pata. Ya la tengo lavada. Para adobar la patita tengo 3 cucharadas de jugo de limón, una cucharada de sal, una hoja de laurel, una cucharadita de paprika, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de comino. Usted si quiere puede agregarle pimienta. A mí porque me hace daño no la uso. Y una cucharada de achiote. La salsa voy a necesitar una cucharadita de perejil, una cucharadita de orégano y una cucharadita de cilantro, un diente de ajo, 2 tomates, la mitad de un chile dulce, que aquí tengo el rojo y verde, la mitad de una cebolla y 2 pedazos de apio, 2 libras de yuca y la cuarta parte de un repollo. Primero lo voy a hacer en pedazos bien pequeños. Una vez picadita nuestra patita, le agrego 2 tazas de vinagre. Y una taza de agua. Y lo voy a dejar reposando por 5 minutos. En el tiempo que tengo reposando la pata, voy a licuar los condimentos. El corazoncito siempre se lo saco porque sí, nos está resultando que no lo eructamos. También le echo estos condimentos que ya están tan moliditos, pero siempre se los agrego porque esta va a ser la salsa que voy a usar con mi pata. Le agrego una taza de agua y lo licúo y lo tengo listo para luego. Pasaron los 5 minutos. Ahora con agua fría le quito el vinagre. Lo paso a la olla donde lo voy a cocinar. Ahora le agrego el jugo de limón, los condimentos, la sal, la paprika, comino y la cúrcuma y el achiote. Lo mezclo. Lo pongo a cocinar al principio a fuego alto. Cuando esté empezando a hervir, le bajo a temperatura media por 2 horas. Dentro de 30 minutos le voy a agregar los condimentos. Temperatura alta. No olvido la hoja de laurel. Espero a que hierva. Ya pasaron los primeros 30 minutos. Lo reviso para que no se me vaya a pegar. Va todo bien. Y le agrego los otros condimentos. Y que se siga cocinando. Recuerde que falta 1 hora y media. Ya pasó 1 hora y media. Ya está bastante blandita. Puede probarla. Yo siempre lo dejo 2 horas. Pero si le gusta como está, pues perfecto. Pero a mí me gusta con 2 horas. Entonces ahora vamos a cocinar la yuca. Primero hay que pelarla. Déjame. Mire, esto lo utilicé porque a veces las patas tienen pelos. Entonces con esto lo rasuré y los pelos grandes se los quité con pinza. Esto es para la cocina. Lo voy poniendo aquí en un tazón con agua.
Antes de terminar de pelar la yuca, tengo que poner a calentar el agua. Porque es mejor echarle la yuca cuando el agua ya está caliente. El agua está comenzando a hervir. Se me olvidó, que como se llama un punto de sal, se me olvidó que tienen que echarle también un poco de sal, como media cucharadita. Pero mi mamá dice que un punto son 3 dedos y un puntito son 2 dedos. Entonces le eché 3. Ahora voy a enjuagar la yuca. Y la echamos a la olla por 20 minutos. Cambié de olla porque aquí era muy pequeña. En lo que transcurren los 20 minutos de la yuca, que la bajé a temperatura media, vamos a empezar a picar el repollo lo más fino posible. Ya pasaron los 20 minutos. Apagamos todo, la carne y la yuca. Le quito el agua para que no se siga cocinando. La boto esta agua. Un momentito, un momentito. Ahora al repollo picadito le agregué a esta agua media de vinagre y media de agua. Y le voy a echar también un punto de sal. Lo mezclo bien. Lo dejo reposar como medio minuto. Ahora esta agua se la voy a botar. Y ya tengo listo mi repollo. Ahora vamos a empezar a preparar nuestra patita con yuca o yuca con patita. Ahora, amigos, vamos a empezar a formar nuestra yuca con pata. Le pongo el repollo. Ahora le echo la patita. Ahora le voy a agregar un poquito de cebolla de un encurtido que tenía ya hecho. Así los aros preciosos. Y le agrego el juguito encima. Si supieran lo que huele esto. Además de delicioso, saludable. Para las coyunturas, para la piel, para el cabello. Miren qué cosa más deliciosa. Bien. Si no quiere perder mucho tiempo en hacer la pata, puede hacerlo con chicharrón. Le agrega así. No, bueno, es cierto. O tendría que hacer alguna salsa en realidad. Porque lo comen seco. Mucho colágeno. Aquí. Y aquí tengo el chicharrón. Mírenlo así. ¿Ves? También puede hacerlo así, con chicharrón y con pata y la yuca de fondo. Bueno, mis amigos, llegó el momento más esperado. Acatar los alimentos. Esta deliciosa patita. Vamos a comprobar primero la yuca con el repollo. Y con la cebolla. A ver. ¡Wow! ¡Dios mío! Oh my God. No quiero parar. ¡Qué delicioso! ¡Wow! Y saludable también. Tampoco hay que abusar, ¿verdad? Mis queridas amigas y amigos, eso está fuera de serie.
delicioso. No hay palabras para expresar lo delicioso que se siente, la cremosidad de la yuca y de la pata. Háganlo. Los espero en el próximo video y los quiero mucho. Y sigamos disfrutando nuestras ricas comidas.